Buenas noches, Buenas noches, magíster. Lice. ¿Cómo están? ¿Qué tal Buenas el fin de noches, Lice. semana? Buenas Frío. noches, ¿Todo bien? licenciado. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué novedades tienen? ¿Algo para comentar mientras iniciamos las clases? Sí que es fin de mes y hay mucho trabajo. Cierre de mes, ¿no? Sí, pues. Y además no es solo un cierre de un mes más, es un cierre del semestre. Exacto. Doble Eso trabajo. eso es lo que complica, sí, sí. Y el tema de los diferimientos que ha habido de cuotas, de pagos, creo que ha generado mucho cambio, mucho movimiento, sobre todo en todas las entidades financieras y me imagino que en las empresas de seguro que manejan el tema del desgravamen, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, mientras vamos a dar el inicio a nuestra segunda semana, creo que Sí. sí. Lice, antes de entrar al próximo tema, una consulta para cerrar el ciclo pasado de la semana. Sí, ¿Cuándo es un riesgo facultativo? Es cuando entra una reaseguradora, ¿verdad? ¿Cuándo se considera facultativo? Perdón, Lice. ahora vamos a ver algo de eso para la hora de Ya. fijar primas, pero Ya. para no dejar suelta la pregunta, no es riesgo facultativo, es una modalidad de contrato de reaseguro. Y una de las Ya. modalidades es el facultativo, ¿no? Puede ser Ajá. el facultativo forma parte de lo que son no forma parte. El facultativo es separado. Hay el otro que son los contratos de cesión de seguro o de reaseguro, si quieren, de manera automática. El de cuota parte, donde tiene varias modalidades, Ajá. y el otro es el facultativo. Lo vamos a ver, pero no es riesgo per se, sino es una modalidad de Ya. transferir el riesgo. Eso es lo que vamos a... Ah, Lo vas a tener más claro justo hoy gracias, día, Lice. vamos a ver algo de eso. Gracias, Lice. Gracias por la pregunta. No, más bien gracias a ti por preguntar, porque eso me hace, primero, pensar varias cosas, desafiar, me genera desafío, mejor dicho, y bueno, pues estar preparado para todas sus Sí, Lice. preguntas. Está muy Claro, bien. claro. Muchas gracias, Lice. Muy bien, a ver, voy a compartir. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ya hemos visto todo esto. Ustedes ya tienen el material de la segunda semana, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No se ha guardado? Creo que sí. Pero tengo un backup por ahí. ¿Saben lo que son los backups? ¿Alguien no conoce qué es un backup o qué se entiende por un backup? Es una Copia copia de de seguridad. seguridad, Lice. Copia de respaldo. Exactamente. Y eso es lo que decía. Tengo un backup acá justo de la segunda semana. Algo ha pasado con mi presentación, pero tuve la precaución de tener un backup, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la gestión del riesgo, justamente. Ya el viernes hemos hecho una pequeña introducción, como un preámbulo, digamos, de lo que es el tema realmente de las notas técnicas y los cálculos que tenemos que realizar a la hora de, ya sea revisar una
una cotización o una prima, a la hora de elaborar una prima, si estamos con una parte de asesoramiento, igual hay que conocer cuáles son los aspectos más importantes. Y por el lado del regulador, si algún rato están al otro lado del escritorio, también tienen que conocer los criterios que se tienen que tener, ¿no? Entonces, hemos hecho el ejemplo del seguro de desgravamen. Ojalá nos dé el tiempo. Vamos a tratar de hacer también el tema del... una nota técnica para el tema de seguros de vida, ¿de acuerdo? Entonces, ya entrando a la agenda, el tema de hoy, y vamos a tratar de avanzar para hacerlo las cosas más prácticas posibles, y vamos a avanzar rápido la teoría, pero es bien importante que conozcamos, ¿no? En la gestión de riesgo lo siguiente. Esto no está escrito, digamos, en ninguna normativa, ¿no? Pero yo pienso que se aplica a todo en tema de gestión de riesgos, a cualquier riesgo, yo lo llamo el ciclo, es como el ciclo de vida, ¿no? Es el ciclo de gestionar un riesgo. Hay ciclos de vida claves en todas las líneas de negocio, en todas las actividades, en todas las industrias, ¿no? Y lo van a ver seguramente ustedes también en los siguientes módulos del diplomado que están pasando en el tema del diplomado en riesgos de seguros, ¿no? En el tema de gestión de riesgos, esto no va a cambiar aquí o en la China, en cualquier lugar. Es como nosotros, las personas, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nadie está aislado de este ciclo de vida que estamos hablando, ¿no? Excepto, digamos, aquellos que no se reproduzcan, digamos, por N motivos, ¿no? Pero igual van a cumplir y llegar al cerrar el ciclo con la muerte, digamos, todos, ¿no? Y exactamente lo mismo sucede en un préstamo. Entonces, el ciclo de vida de un préstamo, por ejemplo, es una solicitud del crédito, un análisis o la evaluación, la aprobación, el desembolso y luego el seguimiento y la cobranza, ¿no? Y se extingue el préstamo. Entonces, ese es su ciclo de vida y termina. En el tema de seguros es exactamente lo mismo. Hay un ciclo, ¿no? Que al final es un proceso clave o crítico, exactamente igual. Hay una solicitud de seguro, ¿no? Hay un análisis o una evaluación, ¿no? Luego de ese análisis o de esa evaluación hay la emisión de la póliza, ¿no? El contrato clave. Y luego es el tema de esperar que el seguimiento, lo llamaremos así, o la siniestralidad en caso de que ocurra y se cierra el círculo, ¿no? Y se extingue con el pago, digamos, del siniestro. Y si no existe el siniestro, se extingue por el tema del plazo. Entonces, termina su ciclo y bueno, ya se cerró, digamos, ¿no? Y en el tema de gestión de riesgo, y esto no lo olviden, exactamente lo que está ahí, más, menos, yo diría menos, no más, ¿no? Algunos puntos, porque algunas la diferencia es mínima, pero yo prefiero que lo conozcan todos, las 6 etapas, digamos, de un proceso de gestión de riesgos, ¿no? Y esto está escrito, sí, en el tema de la normativa de ASFI, por ejemplo, para créditos. Está escrito en la normativa de Basilea para la gestión de riesgos. Basilea es una institución internacional que lanza estándares financieros a todo el mundo, ¿no? Y es un grupo de los 18 o 20, creo que ya han aumentado a 20 o 24 países más grandes del planeta que forman parte de este comité de Basilea, ¿no? Y lanzan los lineamientos. Entonces, está escrito ahí. En el tema de seguros no está escrito, pero se aplica. ¿Y por qué se aplica? Porque es lógico, digamos, ¿no? Es una secuencia lógica que nos ayuda a organizarnos en el tema de cómo gestionar el riesgo, ¿ya? Entonces, véanlo así como un estándar, lo que creo que al inicio lo habíamos visto, pero acá ya lo vamos a puntualizar, ¿no? El tema es, todo riesgo, ya hemos dicho, el riesgo es igual a una incertidumbre. Entonces, para que nosotros conozcamos el riesgo o gestionemos el riesgo, no conozcamos, gestionemos el riesgo, primero tenemos que conocerlo, es decir, esa es la identificación. Tenemos que saber y conocer cuál es el riesgo al que estamos expuestos, ¿no? Puede ser un riesgo en el tema de seguros, cuál es el riesgo que queremos cubrir, por ejemplo, ¿no? Es decir,
quiero cubrir el tema del satélite, como ejemplo. Como empresa conozco ese riesgo, tengo experiencia para poder asumir y gestionar, ¿no? Si no lo conocemos el riesgo, es mejor no meternos, digamos, a gestionar algo que no conocemos. En otras palabras, si no conocemos el riesgo en seguros, es mejor no ofertar el seguro, ¿no? Entonces, sí, pero al revés, si lo conocemos, ¿no? Lo más importante y lo más difícil, ¿no? Porque esa es la clave del éxito, es medir el riesgo. Esa medición tiene que ser cuantitativa. ¿Cuál es el riesgo? Entonces, ahí ejemplos tenemos miles en el día a día. Quiero cubrir el seguro de vida, ¿no? Un producto de una cobertura de seguro de vida. Conozco el riesgo, sé que hay una probabilidad de que una persona fallezca a cierta edad, si es mujer, si es varón, y si tiene alguna enfermedad, digamos, preestablecida, ¿no? Si voy a tomar o no voy a tomar el riesgo. Entonces, lo tengo identificado. Y si lo voy a tomar, lo que tengo que hacer es medir, porque no puede quedarse al infinito y más allá, digamos, el importe de lo que yo estoy ofertando. Entonces, la medición justamente está en poner o los pisos o los techos, como les decía, ¿no? Normalmente vamos a los techos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a ofrecer un seguro de vida por un cobro de una prima X, yo voy a comprometerme, ¿no? De acuerdo a mi medición, a coberturar hasta el importe de $25,000 en el ejemplo que les ponía, ¿no? Por riesgo de fallecimiento. Y si además fallece por un accidente, le voy a además pagar unos $15,000. Entonces, mi exposición máxima al riesgo en ese caso o en ese cliente es de, ¿cuánto dije? 25,000 más 15,000. Si es que fallece, la máxima exposición que tengo son $40,000. ¿No? Entonces, a eso se refiere con esto de la medición. Entonces, primer paso, identifico el riesgo, es decir, conozco el riesgo, tengo que medir ese riesgo bajo diferentes metodologías, tengo que medirlo. Una vez que lo mido, ya lo tengo clarísimo, asumo el riesgo, tengo que monitorear ese riesgo, ¿verdad? Es decir, monitorear, ¿qué quiere decir? Tomar todas las actividades que obedecen a lo que se refiere, no controlar, sino actividades que permitan hacer un seguimiento a ese riesgo que estoy tomando, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estoy tomando un riesgo de seguro de vida, ¿no? Puede ser que mi medición esté mal hecha y yo preví que iba a tener un número determinado de siniestros, 10 o 20, digamos, ¿no? Sucede que se han dado 40 casos. Entonces, algo está mal. Algo, en mi medición, algo no realicé bien. Entonces, tengo que revisar. A eso se refiere el monitoreo. Todas las acciones de seguimiento al riesgo, ¿no? A eso se refiere. Y si es que sucediera eso, o al revés, ¿no? Es decir, esperé 20 siniestros y al final se dio solo 1 o 2, entonces, bueno, es un error positivo, es decir, me favorece ese error, pero igual puede ser que sea estacionario, entonces es una alerta, tengo que revisar esa medición que he realizado. Entonces, a eso se refiere el monitoreo. Y el control ya es el siguiente paso, son las actividades, ¿no? Están orientadas a efectivamente tomar acción y controlar, es decir, en un producto esperé que sucedan 20 siniestros, sucedieron 40, entonces mi actividad aparte del Licen, un monitoreo. momentito, perdón, hay un micrófono que me está molestando, creo que ya lo han apagado. A ver, voy a ver que todos estén. Creo que ya lo han apagado, es que se escuchaba muy fuerte el televisor. Ok, Noelia, gracias. A mí me escuchan, pero estoy con un volumen muy suave para que aumente. No, usted está bien. Se le escucha súper bien. Está bien, Recién se licenciado. apagó ese audio molesto. Sí, desde Ya. medición nos escuchaba bien. Ya, entonces voy a repetir. O sea, medimos el riesgo, eso es La clave de todo este proceso es la medición. Podemos tener todo lo demás cubierto, pero si medimos mal algo, lo que les había indicado el otro día, ¿no?
se nos puede caer incluso la empresa, ¿no? Les he pasado un video, voy a hacer aquí un paréntesis, abro un paréntesis, sobre, está el enlace, es sobre la crisis, la verdad de la crisis, es el documental, pero es película en realidad, a mí me ha encantado, lo veo cada vez que puedo, debe ser unas 20 o 30, por decirles poco, y recomiendo que ustedes lo vean. Y cada vez que veo este documental, realmente aprendo más cosas, ¿no? Y es de todo lo que estamos hablando. Tiene que ver con temas financieros, habla sobre la crisis del 2008, pero lo que quisiera que ustedes hagan ahí, ¿no? Ya con esto voy a cerrar el paréntesis, es que identifiquen, y eso lo vamos a comentar el día jueves, ¿no? O no, el viernes, ¿no? Después tienen mañana y el jueves para verlo. Realmente se van a divertir si les gusta este tipo de cosas. Quiero que identifiquen bien cuál ha sido la participación de las empresas de seguro en esta crisis, que la van a ver que es real, que la hemos vivido nosotros como economía, como país, y todo el mundo la ha vivido. ¿Ya? Entonces, cierro el paréntesis. Ahí, por ejemplo, se tiene que ver el tema de medición, ¿no? La medición ha sido tan mala, o quizás no diría mala, pero el apetito de riesgo, la ambición de generar bastantes ganancias, ha hecho de que la medición quede en segundo plano, y cuando se cayó, se rompió la burbuja, ¿no? Reventó la burbuja, bueno, pues jaló a todo el mundo, ¿no? Entonces, en un producto que nosotros podamos tener, y creo que hay varios casos, ¿no? Que por un riesgo mal medido, ¿no? Que era muy importante, por eso siempre hay que hablar en riesgos de diversificar, no concentrar la cobertura en pocos productos, ¿no? Por uno de ellos que falle y se equivoquen, puede afectar a la empresa. Entonces, por eso es muy importante la medición. La medición es ponerle un valor, un número al riesgo que estamos asumiendo. Y eso es realmente lo más difícil. Por eso estamos hablando de cálculos actuariales, la tasa de riesgo, lo que vamos a ir viendo más adelante. Por eso es importante. Pero seguiremos con el proceso. Identifico, mido. Una vez que mido, voy al monitoreo. O sea, hago el seguimiento, ¿no? Veo qué alertas se pueden dar. Si mi medición está bien o está mal. Si estuviese mal, o si estuviese sobreestimado o subestimado, porque ambos, para arriba o por abajo, tiene que darme una alerta. Eso es monitorear. Me da una alerta, ¿no? Puede ser alerta naranja, alerta roja, el color que ustedes quieran, pero tengo una alerta. Y para ver qué ha pasado con esa alerta, para estar tranquilo hacia adelante o no, entonces tengo que revisar, volver hacia atrás si mi medición está bien o no está bien, ¿no? Como les decía, esperé 40 siniestros, pero se dieron solo 2, alerta. O sea, esta es para bien, pero igual es alerta. O al revés, esperé 40 siniestros y se han dado 80 o 70. Entonces, algo he hecho mal, tengo que revisar. Entonces, el monitoreo me va a decir eso en el seguimiento. Y una vez que vuelvo a la medición o a revisar mi proceso o a hacer algo, entonces, en el control ya tomo mis acciones, ¿no? Acciones de cómo debo controlar este riesgo, ¿no? Aquí voy a comentarles, por ejemplo, esto lo vi con no puedo hablar nombres de ni empresas ni personas, ¿no? Pero el ejemplo sirve en un producto de largo plazo, por ejemplo, de seguros de vida, sucedía que no se ganaba mucho, ¿no? Y quien hizo notar eso fue el actuario, que al revisar, hacer sus cálculos actuariales, dijo, pero la probabilidad de que tenga siniestros acá es altísima, ¿no? Y claro, lo comentó con el máximo ejecutivo, ¿no? Le dijo, bueno, aquí este producto, ¿no? ¿Cuántos casos tienes? Se habían vendido, por decirles, no sé, no tengo la cantidad exacta, pero comentaba que era una buena cantidad de pólizas que ya se habían comercializado. Y le dijo, bueno, aquí tienes una exposición altísima. Ocurren 2 o 3 siniestros, todo lo que has generado en ingresos pierdes, ¿no? Y todavía esto está en proceso de crecimiento, ni siquiera es algo que ya
ya madurado, digamos, ¿no? Entonces, la conversación fue en torno a ese cálculo actuarial, a esa medición del riesgo. Entonces, la entidad, digamos, el monitoreo no estaba percibiendo eso. Ya en el control se dio, es decir, en la etapa donde se estaban haciendo los cálculos actuariales revisando por un tercero, se saltó el problema. ¿Y cuál fue la acción, digamos, de la entidad? Dijo, bueno, suspendemos, ya no se vende una sola póliza más de este producto, ¿no? Y para este producto, la acción de mitigación, lo llamaremos así, fue decir, cambiamos las condiciones y se lanzan bajo estas nuevas condiciones. Y los casos que ya se han otorgado, bueno, pues no puedes hacer nada, ¿no? O sea, ya han sido beneficiados, si vale el término. O sea, si es que algún siniestro sucedía, realmente la prima que habían pagado coberturaba mucho para lo poco que habían pagado, ¿no? Entonces el riesgo era altísimo. Entonces, en esta acción, como les digo, como ejemplo de monitoreo y control, se tuvo que tomar acciones de mitigación, que puede ser una de ellas a cambiar o mejorar o anular el producto, ¿no? Y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, y permanentemente en el proceso de gestión de riesgos es como el ciclo de vida que, como les decía, nace, crece, muere, se reproduce, muere y otra vez nada se crece. En riesgos es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, mitigas el riesgo y lo último que tienes que hacer es divulgarlo. O sea, todo el mundo tiene que conocer. Ahí es un tema, por ejemplo, en las compañías de seguro que nos falta mucho, ¿no? Y que en el tema financiero sí se ha avanzado porque este proceso forma parte de la normativa y el regulador exige y obliga que, por ejemplo, en todas las entidades, todos los funcionarios en las entidades financieras conozcan del tema de gestión de riesgo, conozcan cuál es, digamos, el apetito de riesgo de la institución, a qué a dónde van a ir los créditos, a qué personas, a qué segmentos, en qué importes, en qué sectores de actividad y en qué lugares geográficos, ¿no? Entonces, todos conocen. ¿Por qué? Porque se divulga eso, ¿no? No hay una persona o un ejecutivo que esté prestando, digamos, que esté otorgando préstamos a actividades que no están aceptadas, digamos, por el apetito de riesgo de la institución. Por decirles, no sé, tema narcotráfico, vamos a ponerlo como ejemplo extremo. O sea, alguien podría estar prestando para esa actividad. No, señor. Todo está controlado. ¿Por qué? Porque se ha cumplido con todo el proceso y se está divulgando. Eso tiene que ser de conocimiento de toda la institución. Entonces, esto es, en otras palabras, lo que se llama la concientización del riesgo, ¿no? Por parte de todos los funcionarios. Y en el tema de seguros nos falta mucho, porque en el tema de seguros, el tema del riesgo, el apetito del riesgo que está en los productos que se comercializan, no todos conocen cuál es ese apetito. Muchas pólizas seguramente, no sé, quienes trabajan en la parte de la comercialización de los productos o controlan o revisan esa área, muchas pólizas, por ejemplo, pueden ser rechazadas, anuladas, no porque esté haciendo mal su trabajo la persona, es porque no están transmitiendo correctamente el riesgo que quiere asumir la entidad y por tanto están ofreciendo de manera muy abierta o están ofertando el producto a personas que probablemente no deberías ofrecer, ¿no? O a segmentos de población que no se adecúan. Entonces, esta parte es muy importante para que las instituciones de seguros formen y hagan suyo este proceso de gestión de riesgo. En mi opinión, es muy aplicable, es el día a día, yo diría, mucho más que en una entidad financiera inclusive, porque el tema de los cálculos de primas, porque hay muchos casos particulares, se los realiza diariamente. Y esta medición es el día a día, ¿no? O sea, siempre hay pólizas, por ejemplo, en generales, que hacen, que los clientes solicitan, ¿no? Para cubrir ciertos riesgos importantes y al final la empresa no sabe cómo actuar, digamos, ¿no? Y a veces cuando actúa, entonces lo que hace es recurrir a su técnico o a la gerencia técnica para que revise, evalúe
y mida el riesgo, y en función a eso emita un criterio, ¿no? Entonces, esa es la idea de la gestión del riesgo. Si esto nos queda claro, entonces vamos a poder entender todo lo que estamos hablando a futuro. No sé si alguien tiene alguna consulta en esta parte del proceso. Dicen, Sí, una consultita, dentro de lo que son las etapas dentro del monitoreo, una vez que uno identifica el problema, ¿tendría que volver nuevamente a la primera etapa a identificar? una vez no te he entendido bien la última parte. Si lo conoces, vuelves a la primera etapa, eso es lo que Claro. consultas. María, ya. Sí. Ok. O sea, es una secuencia, digamos, lógica, ¿no? Incluso podría ser temporal, pero, o sea, no es como pasos, ¿no? No es como decir, bueno, haces paso 1, haces esto, paso 2, haces esto, y si no has hecho esto, tienes que volver. A veces puede darse al revés, puedes tener una persona que realmente, ¿no? Por su experiencia, conoce, no sé, voy a poner que la minería, pero no toda la minería, que la minería, por ejemplo, en el tema del oro, un producto de seguros es realmente buenísimo. Sabe que necesitan esos mineros, esa actividad, ¿no? Pero no todos, sino estoy hablando de los que, de los mineros que están dedicados a extraer el oro, ¿no? Y esa experiencia lo conoces, pero ¿cuánto es el riesgo que puedes asumir? El experto solamente tiene una idea, o el comercial, ¿no? Porque además son personas solventes, o la empresa es solvente, no sé. Entonces, el tema es la medición. Otro ejemplo, les puedo decir, ¿no? Es decir, para que vean que la cosa no es tan secuencial, ¿no? Inti Raymi, todos conocemos Inti Raymi, ¿verdad? Sabemos que Inti Raymi es una de las empresas, bueno, no es una, es la empresa más grande en términos de la actividad minera. Tiene una inversión muy fuerte, es un grupo, digamos, internacional, es inversión extranjera. Sabemos que han tenido que mover todo un pueblo a replicarlo en otra parte del cerro cercano para evitar el tema de la contaminación paisajista, ambiental y todo lo demás, ¿no? Y han utilizado tecnología de punta para empezar a exportar, entonces realmente muchos recursos de por medio. O sea, a simple vista uno dice, wow, y quieren además un seguro para cubrir no solo a los funcionarios, digamos, por el seguro de vida, sino un seguro de cubrir para cubrir el patrimonio de la institución, los activos de la institución, ¿no? Unos seguros patrimoniales. ¿Se imaginan de la cantidad de dinero que estamos hablando? Entonces, yo puedo tener una idea, pero el actuario nos va a decir cuál es ese monto. O sea, va a comenzar, si vale el término, como decías, María, quizás yo conozco comercialmente la empresa, sé que necesitan este producto, sé que no sé qué, pero el tema es cuánto es el riesgo que vamos a asumir, qué vamos a cubrir, qué techo le vamos a poner a esa cobertura, o va a estar abierta, y cuánto le vamos a cobrar, ¿no? Entonces, para eso entra este proceso donde primero, bueno, ya lo conocemos, Inti Raymi sabemos qué es, puedes ver su balance, tienes información. En el balance podrías ver cuánto es el patrimonio y decir, bueno, yo voy a coberturar máximo esta partecita de tus activos fijos, que veo que es tanto, ¿no? O solamente las máquinas más importantes, ¿no? O como el caso de Guaracachi que hemos visto, de esa generadora eléctrica. Por una turbina tuvieron que pagar 11 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo entendería que eso ya lo tenía medido en términos de riesgo, en términos de cobertura, ¿no? Porque no solamente estaban asegurando la turbina en el caso de Guaracachi, estaban asegurando todo el patrimonio, ¿no? Entonces, la turbina solamente costaba ese importe. En el tema de Inti Raymi, no es Inti Raymi, que me estoy equivocando, ¿qué es esta empresa? De los japoneses que está en Potosí. ¿San Cristóbal? San Cristóbal. San Cristóbal. No sé por qué dije Inti Raymi. Es que he hablado del oro y creo que me he emocionado con el oro y antes era Inti Raymi.
Esta es San Cristóbal, ¿no? De la minera San Cristóbal estoy hablando, es la empresa más grande. Entonces, no sé si han visto esas fotos donde están sus tractores, su maquinaria pesada, donde una persona como nosotros, que no somos muy altos, pero a la llanta de esas maquinarias no llegamos ni a la mitad, ¿no? O sea, solamente la parte de la goma creo que es máximo. Imagínense el tamaño de esas maquinarias, asegurar eso. Entonces, realmente hay que tener mucha precisión en la medición. Y para eso lo primero que hay que hacer es conocer. Entonces hay que valerse de todas las herramientas estadísticas y matemáticas existentes y la metodología para poder llegar a esa medición, ¿no? Entonces, esa lógica se puede dar desde todo punto de vista, María Isabel, ¿no? Entonces, no es una secuencia, pero esto nos permite ordenarnos, digamos, incluso como proceso nos permite ordenarnos. ¿Quién va a ser la persona que va a identificar el riesgo, por ejemplo, en una empresa de seguros? Todos nos vamos a meter, ¿no? Cuando estamos gestionando una empresa, es como jugar un partido de fútbol para los varones, con las disculpas de las mujeres, o un partido de básquet, no sé, donde no todos tenemos que correr tras la pelota, ¿no? En todos los deportes, el voleibol, el básquet, el fútbol, tiene su metodología, su lógica. No todos van a la pelota, no todos meten goles, solo los que están adelante en el fútbol, los de atrás defienden, el arquero tiene su función, entonces todos tenemos un rol, porque si jugamos a la pelota, al fútbol, como que cuando jugamos, yo no soy experto en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y si jugamos personas como yo, seguramente todas las personas vamos a ir tras la pelota y vamos a dejar descubierto el arco o la defensa, qué sé yo, y nos van a meter goles, ¿no? O en el básquet lo mismo. Los aleros, los pivots, hay un armador y todo lo demás. Entonces, cada quien cumple su función. Si todos vamos a la pelota, desorganizamos el objetivo, que es ganar, digamos, al otro equipo en cualquier disciplina deportiva. Y en el tema empresarial es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, a veces, y sucede eso, yo lo he vivido, ¿no? Nos emocionamos todos con un producto y todo el mundo se mete a ese producto y descuidamos otras cosas que tenemos que hacer en el tema del mercado, ¿no? Entonces, este tema de gestión del riesgo nos permite organizarnos, ¿no? Por eso digo acá, ¿quién va a hacer la identificación, la medición y el monitoreo, por decirlo, ¿no? La divulgación, o sea, no pueden hacer todos lo mismo, o uno solo todo, tampoco. Entonces, cada quien va a formar parte de, ¿no? Y esa es la idea de esto, de la gestión de riesgo, ¿no? A la hora de plantear un producto. El comercial puede decir, ¿saben qué? Yo he visto que esta empresa minera realmente necesita y podemos asegurar todo. Y alguien le dirá, no, un ratito, todo no. Vamos a ver solamente por el tema de riesgo, solo vamos a asegurar sus activos. O al revés, solo vamos a asegurar a las personas sus activos, no, porque realmente tiene un patrimonio grande, nuestras espaldas no son suficientes para cubrir, ¿no? Entonces, es una complementación de las diferentes áreas que tienen que ir bajo esta lógica. Entonces, imagínense si el comercial ya lanza el producto, ya lo vende con una prima que no sabemos de dónde la sacó, ¿no? Y logra concretar porque realmente es un buen vendedor, ¿no? Un buen gerente comercial y logra venderlo y sucede el siniestro y nos arruinó porque hay que pagarlo. Y había sido que ha calculado mal, obviamente es comercial, ¿no? Solo ha visto el tema de vender y no ha visto el tema del riesgo. Entonces nos complicó, ¿no? Hay que cumplir. Entonces, todo ese tipo de cosas es de lo que en el tema de gestión de riesgos hay que tener cuidado, ¿no? Y esta es solamente una forma de gestionar con estas etapas o estos procesos que nos organizan, ¿no? Nos permite poner responsables, nos permite identificar actividades, incluso quizás controles críticos, ¿no? Por ejemplo, si no hay una medición, ningún producto se vende. Si no hay un cálculo, ya sea actuarial o un cálculo de medición del riesgo, una tasa de riesgo efectuada por el área X, ¿no? Por la gerencia técnica, no puedes vender este producto.
Entonces, permite organizar. Esa es la idea de esta lámina para los productos que vamos a ver en lo que se refiere a seguros y la gestión del riesgo. No sé si quedó claro, María Isabel, con esto, y al resto también. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, aquí yo lo que pongo es la importancia de la información. Si no tenemos información, es como no conocemos nada, entonces difícilmente vamos a poder hacer el proceso de la gestión del riesgo. Por eso es muy importante. Y eso lo vamos a ver en el ejercicio aplicativo que vamos a hacerlo para el viernes. ¿Ya? Muy bien. Entonces paso. En la importancia de la información, como les digo, ¿no? Por ejemplo, estos son los datos del SOAT. Para gestionar el riesgo, por ejemplo, para cubrir el riesgo de accidentes automovilísticos por el tema del SOAT, ¿no? Del transporte, tenemos acá algunas estadísticas que están en los boletines y está en el boletín, y está en el boletín especial que emite la APS. Por ejemplo, aquí tenemos un evolutivo de todas las rosetas vendidas y el índice, bueno, los siniestros, ¿no? También existen por cada año cuánto es la cantidad de rosetas vendidas, el parque automotor, esto es la penetración, ¿no? O sea, en promedio, no el 100% del parque automotor compra el SOAT. Eso es lo que nos está diciendo desde el 2001 hasta el 2019, casi en 20 años. En ningún año hemos llegado al 100%. Lo máximo que se ha llegado en lo que es la penetración del SOAT es este 89%, ¿no? Que se ha dado el año 2013, ¿no? Entonces, aquí más o menos podemos ver cuál es el tamaño del mercado si quisiéramos ofrecer, digamos, aunque ahora el SOAT solamente lo da una compañía de seguros que es vivida por decreto, ¿no? Y el resto de las compañías son reaseguradores, ¿no? Y por otro lado, también se puede ver el tema de siniestralidad. Esto es al 2019, en el primer trimestre. He agarrado un boletín X para solamente mostrarles, ¿no? No quiero detenerme, digamos, en analizar las cifras, ¿no? Y también el número de beneficiarios que forma parte del FISO, ¿no? No sé si saben, el FISO es un fondo para cubrir los siniestros, ¿no? De personas donde el conductor se escapa, ¿no? Y no hay quien cubra el riesgo. Entonces hay un fondo común para este tipo de siniestros, ¿no? ¿Y cuánto es lo que se paga? Acá está el número de beneficiarios que han sido pagados, también se tienen los números. Entonces, toda esta información es de lo que yo hablo, el tema de conocer el riesgo. Aquí podemos conocer el riesgo con toda esta información, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del mercado a través del parque automotor? ¿Cuáles son los siniestros que se pagan cada año? Podemos tener una siniestralidad estimada. También sabemos que tenemos que cubrir riesgos, ¿no? Por temas de choferes o conductores irresponsables que se dan a la fuga y que dejan heridos, igual hay que cubrir, hay que destinar un fondo para eso, forma parte del riesgo. Entonces, con toda esa información vamos a establecer una prima. Y la prima no va a ser general, porque hay prima para vehículos o movilidades particulares, hay primas para cilindradas de movilidades, hay primas para camiones, para transporte de pasajeros, transporte de carga, o sea, de diferentes, no sé si son segmentos, pero diferentes características que se tienen en el tema de esta cobertura de seguro, ¿no? Entonces, eso no sale porque a alguien se le ha ocurrido, sino salen las cifras y las primas en función a las estadísticas que se han ido observando. Y de hecho, por ejemplo, bueno, no sé en el transporte público, pero de hecho los que tenemos movilidades particulares, particularmente mi auto, digamos que yo lo tengo más de 10 años, soy muy querendón de las cosas, ¿no? Me cuesta mucho deshacerme, creo. Comencé pagando una prima más alta, ¿no? Al inicio, y hoy día la misma movilidad, la misma cilindrada, porque está en función de eso, y el modelo también, la prima que pago por el tema del SOAT ha disminuido, ¿no? Y es probable que disminuya porque la siniestralidad se ha ido disminuyendo, ¿no? Y eso es estadística.
¿no? Son cálculos matemáticos que salen de estos cálculos técnicos para estimar la tasa del riesgo y todo lo demás. Entonces, es importante eso, ¿no? Y con el tema del SOAT, por ejemplo, gran parte de los accidentes se daban la carretera Oruro-La Paz. Entonces, no sé cuántos años tenemos la doble vía, ¿no? No quiero hacer propaganda a nadie, sino que solamente por tener doble vía, la siniestralidad ha disminuido. Entonces, la cobertura de seguros en términos de prima, porque el riesgo ha disminuido, ha bajado también, digamos, la prima en el tema de asegurar el transporte, por ejemplo, de pasajeros de las empresas que transportan de Oruro a La Paz, los pasajeros, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de accidentes ha disminuido notoriamente. La otra carretera que tenemos muy complicada es el tema de los yungas, ¿no? A los yungas, donde siempre existen cada inicio de año, ¿no? Accidentes que aparte de dejar luto para todo el país, digamos, en términos de siniestralidad son elevados. Entonces, el momento que se tenga una carretera más amplia, más segura, seguramente ese índice va a disminuir y por tanto también va a incidir en las primas, ¿no? Pero todo esto, los pongo como ejemplo, ¿no? Para lo que hemos visto, es para identificar el riesgo y medir, ¿no? Esos son lo importante para tener claro de la importancia o tener claridad sobre la importancia de lo que representan las estadísticas, los números, la información. Esa es la importancia. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos ya, entraremos al tema de las bases técnicas del seguro. Si conocemos todo, también tenemos estimada la siniestralidad y todo lo demás, entonces tenemos que entrar a ver cómo voy a calcular, ¿no? Esa prima famosa, cómo voy a hacer el cálculo técnico. Entonces, para entrar a esa parte, es importante que tengamos estos dos criterios súper claros, ¿no? La tasa técnica, que es la prima suficiente para cubrir los siniestros esperados. Hablamos de siniestros esperados siempre, ¿por qué? Porque estamos hablando en términos de probabilidades de ocurrencia de algunos eventos, ¿no? Que aquí se llaman siniestros. Y el total de primas es la suma de las primas suscritas en forma directa por una entidad de seguros o reaseguros, más las primas suscritas por reaseguros aceptados en los últimos 12 meses. Eso dice la normativa. En otras palabras, las primas es el precio que ponemos a nuestro producto y la sumatoria de toda esa venta por el precio, bueno, pues nos dará la producción total que esperamos, ¿no? Acá tengo dos gráficos, un poco para que contextualicemos, ¿no? En el tema de lo que se interrelacionan, ¿no? Lo que estamos vendiendo y lo que estamos registrando como tal en los estados financieros y cómo se tiene que relacionar con este tema de las tasas técnicas, las reservas y los recursos de inversión. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Para que entendamos el concepto. No voy a entrar a números, nada, porque no es la idea de tener una clase de contabilidad o análisis de estados financieros, pero siempre es importante que conceptualmente lo conozcan. Este es un balance, ¿no? Para los abogados, un balance es un estado de situación patrimonial, lo llamaremos así, es como una foto de la empresa en un momento dado, en una fecha dada o en un tiempo, si vale el término, y se ve como en el cacho, se anota lo que se ve. Si hoy día tenemos en disponibilidades y hacemos un balance, vamos a tener, por decirles, 1 millón de bolivianos. Y si mañana realizamos el mismo ejercicio del balance, ya no tendrás 1 millón de bolivianos. Puede ser que tengas menos porque has pagado siniestros, ya no tengas disponibilidades por 1 millón porque has pagado siniestros. O al revés, has vendido más primas por la producción, ¿no? Por la venta, entonces tu 1 millón se ha incrementado. Entonces, esa foto de hoy va a cambiar a mañana y así consecutivamente. Pero es bien importante tener claro que en el balance, ¿no? En el tema de seguros, las cuentas claves van a ser estas que les estoy mencionando, ¿no? Contablemente. Las reservas matemáticas, ¿no?
aquí vienen los de riesgos en curso y los otros riesgos que conocemos que se están asumiendo. Tenemos que tener un cálculo ahí de cuánto es esa reserva matemática. Y por otro lado, ¿con qué estoy? Esta es una obligación, porque es una probable obligación que se va a dar, porque estoy calculando que van a suceder siniestros, ¿no? Para hacer frente a esta probable obligación, que es en el pasivo, es como una deuda a futuro, ¿no? Tengo que tener hoy día un colchón de recursos hoy, pero para hacer frente a esas obligaciones, ¿no? Y esos son los recursos de inversión. ¿Cómo se alimentan? ¿No? Aparte de hablar contablemente, ¿cómo se alimentan estos recursos? Estos recursos de inversión, que no son otra cosa que la acumulación de del total de primas que se venden, ¿no? Que se llama producción, ¿no? Vendemos las primas, hay primas anuladas, hay primas aceptadas, y tenemos una producción neta de anulación, más las primas que hemos cedido al reaseguro y las primas netas del reaseguro que estamos. Bueno, tenemos un total de primas netas del reaseguro. ¿Esto qué quiere decir? Que son los ingresos por la venta de todos los productos de seguros que tengamos, ya sean generales o personales. Para todos aplica, ¿no? Entonces, estos ingresos van a hacer que nosotros tengamos efectivo o cash, ¿para qué? Para invertir. Pero eso lo tenemos que manejar también porque esos recursos no pueden ir disminuyendo, más bien deberían mantenerse o incluso crecer para generar ingresos y además hacer frente a posibles contingencias u obligaciones a futuro, ¿no? Y los gastos, ¿qué son? Son los costos de producción. Las reservas, es un costo la reserva. Lo que acá, no es el mismo monto de acá, pero por variaciones, al final esto es como una bolsa igual de las reservas de todos los productos que tengo, ¿no? A medida que voy vendiendo algún producto, me va a generar una reserva, ¿no? Siempre va a generar una reserva. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de ocurrencia. Entonces es un costo que hay que registrarlo, ¿no? Si estoy estimando mal esta reserva, esa es la importancia, lo que les decía, la medición. Si yo estoy calculando una reserva muy elevada, es decir, estoy sobrevalorando el riesgo, estoy diciendo, estoy incrementando mi costo y por ende voy a tener un menor resultado. O al revés, si estoy subvaluando el riesgo, es decir, estoy minimizando el riesgo la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, entonces estoy constituyendo un importe pequeño de reserva, lo cual me va a generar un mayor resultado, pero a la hora de la hora, cuando sucede el siniestro, se van a voltear mis resultados contables, porque esto es contable, ¿no? Mi utilidad puede ser revertida por un siniestro grande. Entonces, la importancia de tener claro el tema de las notas técnicas, la tasa de riesgo y de lo que estamos hablando es esa justamente. Si calculamos mal, podemos estar afectando, ¿no? O mostrando una ilusión cuando en realidad, cuando estamos subvaluando, ¿no? Estamos diciendo, hoy nos está yendo muy bien, estamos ganando y no sé qué, y plum, sucede un siniestro terrible y todo lo que habíamos generado en utilidad se revierte y se vuelca de un día para otro, con 1, 2 o 3 siniestros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tema de la constitución de las reservas, que justamente vienen del cálculo actuarial. Entonces, todo eso tiene relación. Pero si nosotros manejamos apropiadamente todo, ¿no? Realmente este estado financiero va a ser sólido, ¿no? Es decir, realmente va a reflejar el riesgo que estamos asumiendo. He vendido 1000 pólizas, ¿no? Y en mi balance tengo una reserva por esas 1000 pólizas, no sé, voy a poner un número, 300 millones, digamos, o $300,000 por esas 1000 pólizas. Y esos 300,000 que tengo de obligación posible, lo tengo además en recursos de inversión, ¿no? Acá. Entonces, si pasara el siniestro, ya lo tengo reconocido, ya está acá en mi costo, no me va a afectar. Pero si no lo tengo reconocido, tenía 300 y tengo 300 acá de recursos de inversión y el resto me lo he gastado, digamos, ¿no? He comprado, no sé, con el resto del dinero he comprado activos o al final he hecho gastos insulsos.
sucede el siniestro, ¿qué va a pasar? Me va a faltar dinero. Digamos, ha sido 600,000 y solo tengo 300,000 para hacer frente a ese siniestro. Entonces, no le podemos decir, no te voy a poder cubrir el siniestro, ¿no? Al beneficiario. Se tiene que cubrir. Se tendrá que prestar la empresa o los accionistas tendrán que aportar dinero. Entonces, esa es la lógica de todo lo que vamos a ver. Se va a reflejar en estos estados financieros y ustedes tienen que tener una idea de cómo está relacionado, ¿no? Mientras tengamos utilidades, estas utilidades van a ir o van a ir a fortalecer el patrimonio a través de las utilidades acumuladas, ¿no? O si tenemos pérdidas, ¿no? Si cada vez perdemos dinero, irán a afectar negativamente el patrimonio, como con pérdidas acumuladas, y por tanto el patrimonio será más pequeño, ¿no? Y a veces se requerirá, ¿no?, que los accionistas pongan aportes, ¿para qué? Para hacer frente a las obligaciones que han asumido. ¿Por qué? Porque están perdiendo dinero. Entonces, esta es la importancia de tener muy claro el tema de lo que es nuestras bases técnicas, el tema de conocer el riesgo, de identificar, de medir, de todo lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Si lo tienen claro, pasamos. Ya, entonces, a ver el precio o la prima neta que se llama, ¿no? El precio de nuestros productos, que son los seguros. La prima puede ser el precio puede ser para cualquier tipo de seguros, ¿no? Seguros de vida o generales, o incluso la fianza, ¿no? Que es una comisión. Entonces, ¿de qué está compuesto ese precio? ¿No? Hay que tomar en cuenta dos aspectos, y creo que alguien lo consultó el primer día de clases, ¿no? La prima neta tiene dos componentes. Uno, que es el principal, ¿no? No quiero decir que el resto no es importante, todo es importante, pero el principal será el tema de la tasa de riesgo. La tasa de riesgo nos va a marcar cómo vamos a ir en la prima, ¿no? Y más los costos operativos. Los costos operativos, que los pongo entre comillas, son todos los costos que implican el tema de salarios, los gastos administrativos ahí, el tema de comisiones, el tema de la cesión del reaseguro. Entonces, todos esos costos, ¿no?, operativos, más la tasa de riesgo, nos van a permitir establecer una prima neta o un precio. Ahora, ¿cómo le ponemos ese número? Esa es la gran pregunta. ¿Tienen alguna consulta acá? Todo Y bien. yo tengo una consulta. Una consulta, licenciado, A ver, respecto a la prima ahí? que se saca el cálculo. Los activos sufren depreciaciones, ¿no es cierto?, anualmente, Sí. y tienen un precio, un valor que va a ser el valor a ser... De reposición, el valor de reposición, que es la depreciación. Entonces, cada año el paquete de seguros, la prima, por este tema de la depreciación, ¿puede bajar el monto de la prima? No, ¿por qué? Porque la depreciación, voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Voy a agarrar una pluma. La depreciación, ¿no?, va a disminuir tu activo fijo en valor, ¿verdad? Porque estamos depreciando, si es que no hay más inversiones. Estamos Así es. hablando de los activos fijos, ¿sí? Entonces, si va a disminuir de valor, esa disminución de valor, digamos, disminuye en 100, ¿no? Aquí en el costo va a estar la depreciación como costo en los gastos administrativos. ¿De acuerdo? Entonces, la prima, por eso es bien importante tenerlo claro este tema. En esta parte, en esta primera parte,
estamos hablando de lo que es quizás el reflejo de nuestros precios en función a la tasa de riesgo principalmente, porque estamos hablando de primas, de anulaciones, ¿no? Y con esta parte de las reservas. ¿Qué quiero decir con esto? Al tomar estos dos aspectos y además la depreciación, ya estás considerando en el precio lo que, o sea, el efecto, ya lo estás absorbiendo, si vale el término, ¿no? Y en términos de flujo, porque esto es solamente contable, ¿no? Es contable. ¿Y por qué no es bueno, por qué es bueno no detenerse mucho en esto, mejor dicho? Es por lo siguiente, en nuestro país, por eso es muy importante, voy a hacer acá otro paréntesis, las NIF, no sé si han escuchado hablar de las normas internacionales financieras. Sí. ¿Escucharon hablar? Sí. Las NIF es una valoración de los activos en función a precios de mercado. Ese es un cambio, pero realmente radical, que no se está aplicando en nuestro país, pero sí en algunos países vecinos. Y en el mercado de valores, en los mercados donde las empresas emiten, todos los estados financieros están elaborados bajo normas NIF. ¿Eso qué quiere decir? En nuestro activo fijo ponemos el valor de adquisición normalmente. Digamos, compré un edificio en X, se hace el avalúo, después de todo lo que se hace, partimos con un valor. No sé, voy a poner 15,000, digamos, ¿no? Este valor no es un valor de mercado que va a estar en el tiempo. Se va a ir depreciando, depreciando, depreciando. Y llega un momento en el que incluso el valor que se tiene de este activo fijo es muy inferior al valor de mercado, pero no lo podemos cambiar, ¿verdad? O sea, porque no nos permite la APS, solo una vez permite hacer revalúo de activos, ¿no? Por otro lado, no, si mantenemos esto, el impacto en costos no es realmente el que debería ser. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si tenemos bajo normas NIF valorados nuestros activos fijos, ahí es muy probable que tengamos que analizar cuál es el efecto de esta depreciación o esta valoración que se puede dar, ¿no? Por el precio de mercado, ¿no? Respecto a las primas. Por eso es que yo recomiendo que no deberíamos analizar la depreciación en el tema como una relación directa de las primas. Es muy probable, ¿no? Que en lugar de disminuir el costo administrativo, más bien el porcentaje, como vamos a ver en la fórmula, mientras nosotros tengamos previsiones, o digo, depreciaciones, esto va a sumar al costo. Por tanto, nuestro costo administrativo puede estar siendo incluso sobrevalorado o subvaluado. Va a depender de cómo estamos tomando en cuenta los valores de nuestros activos fijos, ¿no? Pero no es muy determinante, yo diría eso, a la hora de ver números. A diferencia de una empresa, por ejemplo, como Soboce o esta de San Cristóbal, donde el principal activo ¿cuál es el principal activo de estas empresas? La maquinaria, equipo, los bienes, los activos fijos. Y realmente ahí es muy determinante el tema de la depreciación en los costos, ¿no? Pero en la industria de seguros o servicios, así como la de finanzas o industria financiera, de entidades financieras, el tema de la depreciación no es un costo muy determinante, ¿no? Esa es mi conclusión, mía. Gracias, licenciado. De acuerdo. Entonces, avancemos. Alguien quería preguntar, no me acuerdo quién era. Y yo, licenciado, quería consultarle, el cálculo de este riesgo se basa en un modelo matemático. Entonces, me va a dar un valor aproximado porque realmente no es un valor certero, ¿verdad? No. Este valor tiene un porcentaje de error. Entonces, ¿Sí? podría tener un más menos algo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se considera este más menos algo? Porque hace que este valor sea un intervalo, ¿no? Puede ser, digamos, 2 más menos 1. Entonces, podría ser de 1 a 3, digamos, el riesgo. ¿Sí? ¿Cómo se considera este intervalo? ¿Se toma el valor sin el porcentaje de error? ¿Cómo se maneja?
Va a depender de cuál es la metodología que estés usando, pero estadísticamente, ¿no? Lo que estamos viendo es esto. No sé si estoy haciendo bien. Todos hemos debido ver, menos los abogados, pero lo voy a hacer lo más sencillo posible, ¿no? Esta es una distribución normal, digamos, de cualquier evento, valor, pongamos el SOAT, por ejemplo, ¿no? Se esperaría por la ley de los grandes números, ¿no? Que esta sea la distribución, que es una distribución normal, donde la media va a estar acá, creo que ahí no está tan recto, esta va a ser, digamos, la media, ¿no? ¿Qué quiere decir la media? El numerito que tengo acá, digamos, tengo 900 incidentes, ¿no? Y en promedio, digamos, de los 900, el promedio, no sé, ¿qué indicador podríamos encontrar? El promedio es que más se accidentan movilidades del sector de transporte público, digamos, ¿no? Este numerito va a estar acá, ¿ya? No sé, alguno X. Y el resto está por debajo de esta distribución. De las 900 personas, 900 dije, ¿no ve? De los 900 vehículos, que es la totalidad, digamos, ¿no? Es el universo del total, hay un promedio X y del promedio tenemos una desviación, una variación, ¿no? ¿Qué quiere decir? La desviación estándar quiere decir que, para quienes han visto algo de estadística o han estudiado economía, ¿no? Una desviación estándar o administración es la dispersión o el rango en el cual van a estar los valores alrededor de la media. Pueden ser que estén acá a la izquierda o puede ser que estén a la derecha. Esta desviación estándar, que se simboliza así, alfa, ¿no? A la derecha será más una desviación estándar. A la izquierda será con menos una desviación estándar. Y en una distribución normal, con un margen de error, eso es lo que quieres decir, con un margen de error del 5%, ¿no? Aquí vamos a tener al 80% de las observaciones en estos rangos. Eso quiere decir esto. Y bien que lo tocas, porque esto a veces es difícil, digamos, de entenderlo, pero de manera bien sencillita, ¿qué quiere decir? De las 900 personas que yo estoy analizando, ¿no? En este rango, ya sea de la media para la izquierda o la media para la derecha, estará el 80% de las observaciones que estoy viendo. Es decir, de estas 900, ¿no? El 80%, ¿cuánto será? El 10% es 90, 180. 900 menos 180 son 800, 720, ¿no? ¿Sí? Les dije que tengan una calculadora a mano. Sí, 720. Ya. Quiere decir que 720 observaciones están en este rango que estoy destacando, digamos que estoy sombreando. El 80% está en esto. ¿Con qué margen de error? Con el margen de error del 5%. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que esta es una distribución normal. ¿De acuerdo? Y el resto, es decir, las 180 pueden estar por acá, o una parte de las 180, ¿no? Aquí estarán, o acá. Son los extremos. Entonces, cuando se hace cálculos de primas, la tasa de riesgo, estamos asumiendo que el riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Calculando, para todos los casos, por si acaso, para todos los casos, están en este rango, con ese margen de error. Estamos asumiendo ese margen de error. Entonces, en función a este riesgo, nosotros podemos tomar ya políticas o criterios de ver cuál va a ser la tasa de riesgo que vamos a asumir, pero siempre considerando esto. No sé si me dejo entender.
Ahora, Sí. esto que les estoy mostrando no es aplicable a todos los casos, por si acaso. En seguro de desgravamen, por ejemplo, algo que no se olviden jamás, chicos, y esto está sustentado por cualquier libro de estadística que revisen, ¿no? Por la ley de los grandes números, ¿no? Toda distribución va a tener, o toda población va a tener una distribución normal bajo este comportamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una media y un 80% entre de sus observaciones, entre la varianza para la izquierda o para la derecha. Y el restante 20% va a estar por acá, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por la ley de los grandes números, ahí está la clave, ¿no? Cualquier población que analice va a estar así. Pero ¿qué me dice la ley de los grandes números? Si yo hago un análisis de 10 casos, ¿tendrá esta distribución? Si hacemos un análisis de las cuántas personas estamos acá, 29, incluyéndome, de las 29 personas que estamos, si hacemos un promedio de edad de nosotros, ¿no? Es probable que el promedio esté por, no sé, voy a poner 30 años, por decir, ¿no? Yo estaré por acá, 50 años, ¿no? O sea, fuera del 80%, porque la mayoría va a estar 30 más, digamos, más 5, si la varianza es 5, ¿no? Va a estar entre 35 por el lado derecho, eso estoy diciendo, en edad, y a la izquierda, 30 menos 5, 25. Entonces, el 80% de las personas del curso estará entre 25 años y 35 años. El restante 20%, como yo, ¿no? Estaremos fuera de este rango. Estará por acá, otro está más acá, otro más acá, y otros quizás por debajo de 25, ¿no? Unos cuantos. Entonces, esto es, en la ley de los grandes números, esto se plasma tal cual. O sea, por donde lo veamos, va a tender siempre a tener una distribución normal. Es una tendencia. Pero cuando son pocas observaciones, no siempre es así. No siempre es así, ¿no? Entonces, hablamos ley de los grandes números, según los libros de estadística hablan más de 90 personas o 90 casos, que haciendo análisis de cifras no es suficiente. Siempre hay distribuciones que no son normales cuando son 90 casos. Pero cuando ya hablamos de 1000 casos, 2000 casos o 3000 o más, sí tiene sentido esto. Entonces, mucho depende de la información, nuevamente les digo. Y después hay artificios sí, artificios matemáticos, ¿no? ¿Para qué? Para normalizar los números. Puede ser que tengamos números, millones, miles, no sé qué, y se los logaritmizan, no vamos a entrar a eso, pero se los pone como logaritmos naturales, se los llama neperianos, así se llama, y bajo esa se aplana, digamos, los picos y se tiene una distribución normal mucho más clara y los promedios también mucho más claros. Pero ya son artificios matemáticos, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar que la medición que estamos haciendo del riesgo va a estar con ese margen de error, ¿no? Y se va a encontrar dentro del 80% de la gran parte de los casos. Entonces, ese es el riesgo. Podemos tomar, digamos, quiero tomar más del 80%. Podemos sumar el sigma, ¿no? Este es sigma más medio sigma. Entonces, si el sigma, si esta desviación estándar, como yo dije acá, la media es 30 y la desviación estándar es 5, ¿no? Por eso he sumado la media de 30 más 5 me da 35, entonces este es mi rango superior. La media, que es 30 menos 5 a la izquierda, entonces me da 25, entonces este es mi rango inferior. Pero yo quisiera ir un poquito más allá, entonces puedo agarrar un sigma, o sea, una desviación estándar, ¿no? Más media desviación, por decirles, ¿no? Más 2.5. Así creo que puedo escribir. Más 2.5, la mitad de esta desviación estándar. Entonces, mi límite superior será 5 más 2.5, 7.5. Si mi media es 30, iré
más 7.5, acá mi límite superior será 37.5, ¿sí? Y si voy al otro lado, será 22.5, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Lo único que estoy diciendo es que ya no es el 80% que está acá. Con sigo manteniendo el margen de error, siempre va a existir ese margen de error, ¿no? Si me he ido más el 90%, porque aquí ya solo estoy dejando 10%, ¿no? El 90% de mi población analizada se encuentra en estos rangos. Entonces ya depende de cómo queremos interpretar. O al revés, quiero ser más exquisito y no quiero tener mucha desviación estándar, entonces me voy más acá. Disminuyo la desviación estándar. Mi límite inferior y superior lo hago más chiquito. En lugar de irme al 35, me voy al 32.5. Media desviación, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho va a depender de la experiencia. Aquí sí entra el análisis, los números y todo lo demás. Vamos a ver más adelante, pero no de esta manera. No me gustaría entrar mucho a la estadística porque tenemos colegas que participan del curso que no están familiarizados con la estadística y no quiero, digamos, aburrirles o desmotivarles porque a veces cuando no conocemos algo nos desmotiva, ¿no? Pero quisiera dejarlo ahí simplemente para que quede claro que cuando medimos tasas de riesgo, lo que estamos haciendo es tratar de ver el numerito que está dentro de la gran parte de la población. ¿Cómo lo hacemos? Con diferentes metodologías, diferentes métodos, ¿no? Cálculos de probabilidades y todo lo demás, pero que al final se van a traducir en una distribución normal, que eso es lo que normalmente se espera, porque eso es lo que más está demostrado, digamos, en términos estadísticos y en términos de pruebas de error y todo lo demás, ¿no? No sé si aclaré con esto lo que querías consultar. Sí, sí, ya lo tengo claro, licenciado. Muchas gracias. Alguien quiere, no lo tiene claro, no le gusta esto y vuelvo a explicar, no hay problema. Es siempre medio complicado entrar a ver esto, pero conceptualmente sí quisiera que nos quede clarísimo lo que vamos a hacer, pero lo vamos a ver más adelante, con más detalle. En esta parte estamos viendo la parte conceptual. ¿De acuerdo? A ver, veremos la hora. Hasta las 9, estamos a tiempo. Entonces, nuevamente, volviendo al precio, el precio que vamos a nosotros estimar, ¿no? La prima neta, que se llama, que es el precio, tiene estos componentes. La tasa de riesgo, que estamos viendo que hemos visto cómo vamos a calcular esa tasa de riesgo. Más adelante vamos a ver ya numeritos y de manera sencilla. Y todos los gastos o los costos operativos que nos implica. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, ya sabemos de qué está compuesto. Y entraríamos al cálculo de primas. Ahora, ¿cómo se calcula la prima de un seguro? Esto es bien importante. Esto lo he sacado de un documento que me ha parecido súper fácil, ¿no? Conceptualmente hablando, los términos no nos complicaremos, pero por el lado, digamos, de costos, ¿no? Para el cálculo de la prima tenemos que considerar todos los costos que les comentaba. Yo lo he puesto como costos operativos, ¿no? Los tributos y recargos, más los gastos externos que puedan existir según este documento, pero hay una serie de gastos que podemos tipificarlos en el tema de seguros. Lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Los gastos internos y el valor del riesgo. Desde el punto de vista de la prima como tal, tenemos una prima pura, ¿no? Que es la tasa de riesgo, ¿no? La prima de inventario, la prima de la tarifa y la prima total. ¿Ya? No nos complicaremos por los nombres porque al final vamos a llegar a lo mismo. Al final tenemos un costo operativo y tenemos una tasa de riesgo. Porque esto es medir el riesgo y los componentes del riesgo.
¿Qué es la prima pura? La prima pura se trata del valor actual del riesgo asegurado en función de las estadísticas realizadas y el tipo de interés técnico atribuido. O sea, en el fondo, ¿qué nos está diciendo? Lo que hemos visto hace rato. Y desde un inicio, lo que hemos visto con probabilidades. Por eso siempre hablamos de probabilidades, ¿no? La probabilidad va a ser el número de siniestros sobre el número de asegurados. Ejemplo, SOAT. Tenemos, no me acuerdo cuántos eran los casos, digamos, 1 millón de asegurados, número de siniestros, 300,000 o 30,000. Hacemos la división. 300,000 entre 1 millón, 30%, 0,30. Entonces, esa es la probabilidad de ocurrencia. Un 30% de todos los asegurados, medido en cantidad de movilidades, es la siniestralidad que yo esperaría por las estadísticas. Mientras tengamos estadísticas más históricas, es decir, de mayores gestiones, vamos a poder nosotros tener mayor certeza de esta probabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a dar un comportamiento, porque a ver, si solo vemos 2 o 3 años atrás, podemos ver estacionalidad, ¿no? Es decir, puede ser que ha habido un año en el que realmente ha habido varios accidentes, ¿no? Pero no ha sido por tema del día a día, digamos, de las empresas. Puede ser que haya existido, no sé, algún evento muy especial que ha hecho que la estadística suba y solo era estacionario, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que en el tema de estadísticas siempre es bueno ver la historia. Mejor si tenemos datos más históricos, más de muchos años atrás. Y tenemos mayor precisión, ¿no? Y el costo, para medir el costo de los siniestros, es lo que está acá, el costo medio. Es el costo de todos los siniestros sobre el número de siniestros, en promedio, ¿no? Es decir, he pagado, no sé, el costo de todos los siniestros ha sido un monto X y el número de siniestros ha sido tanto. Hemos dicho, ¿cuánto? 300,000. Y he pagado, no sé, 600,000 bolivianos, digamos, de siniestros. Entre 300,000, divido 600,000 entre 300, me sale 2, creo. Entonces, el costo medio de cada siniestrado es 2, ¿no? Eso es lo que nos está indicando este costo en términos de dinero, ¿no? Pero esa es la prima pura, es decir, es la prima donde no está interfiriendo otro tipo de costos administrativos, nada, es lo que hemos pagado por el siniestro, ¿no? Esa es la prima pura. Y aquí está la prima de inventario, es la prima pura, lo que hemos calculado, más los gastos de administración. Y la prima de tarifa es la prima de inventario, es decir, esta prima pura más gastos de administración, más gastos de gestión externa, lo que está hablando acá. ¿Cuáles son esos gastos de gestión externa? Por ejemplo, no sé, abogados, ¿qué se llaman cuando van a hacer algunos servicios externos que se requieren para hacer el pago de ciertas primas, ¿no? Entonces, ¿Peritos? Peritos, correcto, ¿no? Que hay que pagarles, ¿no? A los médicos en temas de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una prima de tarifa ya. Hay que considerar para establecer la prima total, es decir, para el precio, todos estos gastos, que yo lo he puesto como costos operativos. Por eso les decía, no se compliquen tanto con el nombre, pero acá está un poco más explicado y más desagregado, y es bueno que lo conozcan desde el punto de vista, digamos, académico, lo llamaremos, y conceptual, ¿no? Y la prima total, que es la prima de todo lo que hemos visto. Prima de tarifa, más impuestos, consorcio de compensación de seguros, comisión liquidadora de entidades aseguradoras, u otros que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, en el tema del SOAT, entra la entidad calificadora ¿qué se llama? Se me ha ido el nombre en este momento. De invalidez, ¿no? Si la invalidez es de qué grado, entonces hay que enviar a que la persona sea analizada, ¿no? Y si tiene invalidez permanente, entonces eso solamente lo pueden hacer 2 instituciones autorizadas, ¿no? Que estas entidades calificadoras, como les llamaba, o les indicaba, entonces hay que pagarles, no es gratis. Entonces, este tipo de costos también hay que considerar, ¿no?
Y al final ese es el precio que estamos fijando a nuestra póliza. ¿De acuerdo? Y aquí voy a ver, tema de tiempos, quiero no pasarme, tenemos 9 minutos. Entonces, en las clases de primas que se establecen, la modalidad de pagos, ¿no? O sea, tenemos modalidades de pago, ya tenemos el precio, ¿no? Este pago lo podemos exigir de manera única, que es la prima única, es en la que se hace frente mediante un único pago. Puede haber una prima periódica, que es la que normalmente ocurre, ¿no? Es una prima que se paga en plazos regulares, pueden ser mensuales, semestrales, trimestrales. Yo, por ejemplo, pago mi seguro de vida de manera semestral, ¿no? 2 veces al año. También se podría pagar de manera anual. Ya depende de cada institución cuál es la mejor modalidad que prefiere el cliente y lo importante también es brindarles esa apertura, digamos, ¿no? Para que nuestros productos se vendan. O la prima fraccionada, que es una prima anual que se liquida a través de pagos periódicos más reducidos al anual, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de los viajes, ¿no? O las fracciones, como dice acá, en caso de siniestro, la compañía de seguros puede reclamar al asegurado el resto de las fracciones de las primas no pagadas. ¿Qué quiere decir? O sea, si hacemos una prima fraccionada, ¿no? Desde el momento que aceptamos el seguro, así, si la prima mensual es, no sé, 100 bolivianos, pero aceptamos la fracción de 10 bolivianos, ya estamos asumiendo el compromiso de que si sucede un siniestro, nosotros tenemos que cubrir. Pero, y en la prima fraccionada lo que nos está indicando es en que si sucede el siniestro, nosotros tenemos el derecho de reclamar la parte que no ha sido pagada, ¿no? Las fracciones que no han sido pagadas. Es decir, era 100, me pagó 10, entonces, ok, yo cubro el seguro, el siniestro, pero tengo que esperar también que me paguen estos 90, ¿no? Y la prima fraccionaria, que esto es la primera vez que escucho, pero se calcula para un periodo inferior a un año, ¿no? En caso de siniestro, la compañía de seguros hará frente a la indemnización, es lo mismo que el anterior, ¿no? Solamente que es anual, en un periodo menor a un año. La importancia de todo esto, ¿no? Yo lo puse acá porque me ha parecido importante ver el tiempo, el tema del plazo, lo que el otro día hablábamos. Si nuestros seguros son de largo plazo, por ejemplo, ¿cuál será la mejor modalidad de pago que yo esperaría? Única, periódica, fraccionada, fraccionaria, ¿no? Entonces va a depender del segmento al que estoy ofreciendo. Si tengo una cobertura de seguro por un viaje solamente, ¿cuál será la mejor prima? No voy a esperar que me pague en pagos mensuales, ¿no? O sea, será una prima única antes de su viaje y ya, ¿no? Porque puede ser que si yo espero a que se haga en pagos mensuales, en el viaje sucede un siniestro, cubro y después ya no pueda recuperar la segunda cuota, digamos, del segundo mes. Si ofrezco una cobertura de seguro por un viaje corto y lo estoy cobrando por meses, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estas modalidades de cobro y el plazo del producto, ¿no? Para siempre equilibrar el tema del riesgo que estamos asumiendo y lo que estamos cobrando. Muy bien, entonces ahora sí retomamos el tema del desgravamen, ¿no? Ya ahí, acá como ejemplo, ya habíamos visto el tema de cuál sería la tasa de riesgo, ¿no? Primero para fijar la prima tenemos que conocer nuestra tasa de riesgo. En el tema del desgravamen, la tasa de riesgo, ¿no? La da uno la APS y la otra tasa de riesgo es la que es calculada por la entidad aseguradora, ¿no? Para cubrir dos eventos mínimamente, el fallecimiento o la invalidez total y permanente, ¿no? Esos son los riesgos que cubre este producto y para
tener la prima neta, el precio, ¿no? Entonces, el precio será la tasa de riesgo más el valor asegurado. Ahora, ¿cómo calculamos la tasa de riesgo? Es un poco diferente a lo que hemos visto acá, ¿no? Que va de otra manera, pero en el fondo vamos a llegar a lo mismo, ¿no? La tasa de riesgo, o sea, la prima neta, el precio en el seguro de desgravamen, el precio del producto es igual, ¿no? Al máximo valor que se va a dar, ¿no? Entre la prima neta, o digo, entre la tasa de riesgo que establece la APS, ellos tienen la APS ha hecho un cálculo, digamos, de su tasa de riesgo, ¿no? Sacando un promedio de todas las entidades y qué sé yo, toda su análisis y su estudio, para que ninguna entidad pueda estar por debajo de esa, como les decía. Entonces, la prima neta será el máximo valor entre la tasa que calcula la APS o la tasa de riesgo establecida por la entidad aseguradora, el cálculo que hayamos hecho nosotros. Si el riesgo calculado por la tasa de riesgo calculada, por ejemplo, por la entidad aseguradora es menor que el que calcula la APS, entonces hay que aplicar la tasa de la APS, eso nos está diciendo. La prima neta será la tasa de riesgo que esté considerando la APS. No sé si queda claro, porque normalmente se entiende al revés. ¿Lo tienen claro ahí? Sí. Perfecto. Entonces, esta tasa de riesgo, el numerito que salga de acá, la vamos a multiplicar por el valor asegurado o el capital asegurado, ¿no? Como este es un tema de saldo, es una prima calculada para coberturar el fallecimiento, ¿no? De las personas y cubrir la deuda, el desgravamen, el capital asegurado, como estamos cubriendo una deuda, será el saldo, por eso del préstamo, lo que acá se menciona, el saldo insoluto de la deuda. Pregunto acá para los que están trabajando en seguros, ¿el saldo insoluto de la deuda incluye los intereses? No, no debería incluir los intereses. No, solamente el Solamente capital. el saldo capital. 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 Entonces, eso quiero que nos quede claro a todos. En nuestro país es así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si estamos claros ahí, ahora sí vamos a entrar a ver la formulita. La vamos a ver, o sea, un poco les voy a mostrar. Vamos a ver qué estamos haciendo acá. Y luego, si puedo, les voy a pasar el Excel. Pero a mí me gustaría que ustedes la hagan para que empecemos a hacer los cálculos. No lo vamos a hacer hoy día, pero el día miércoles. Por eso es que quiero ganar tiempo en la parte teórica, cerrar este tema con el tema del cálculo que vamos a hacer y empezamos a aplicar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, entonces nos detendremos acá para que nos quede clarísimo. Entonces, la tasa neta, que se llama del seguro de desgravamen, que es el precio, en realidad, la prima que vamos a ofrecer, ¿no? Bueno, después vemos cómo trabajamos. Va a ser igual, ¿no? La tasa neta va a ser igual el precio a la tasa de riesgo, ¿no? ¿Dónde está acá? El TR, ¿no? Que multiplica a todos estos componentes. Pero creo que aquí está mal, hecho mal. Hecho al revés. Esto está en la resolución. Sí. Esto es para los codeudores, ¿verdad? No he puesto el otro. No sé si se dan cuenta. Sí, ¿no? ¿De qué incluye codeudores? Sí, esto es para los codeudores. Entonces, tengo que poner, mostrarles el que es solo para individual. Es la otra parte. A ver, espero tenerlo abierto para compartir. Aquí está. Pues voy a un poco salir de ahí para ir
Ahí está. Ok. Esto es lo que les he pasado, la resolución, ¿no? Está acá. La tasa neta para el seguro de desgravamen hipotecario que incluye codeudores se calcula de esta manera, ¿no? Para el individual es el que estábamos viendo, es este, está bien. No sé por qué no entendía este trek. La tasa, es la tasa de regulación. Sí, sí, no, me confundí por la denominación. Estaba pensando ver otra cosa. No, está bien entonces lo que estamos viendo. Quería estar seguro. Entonces, para el individual es esta la fórmula, ¿no? Donde la tasa neta es igual. La tasa de riesgo individual expresada como porcentaje es la tasa de riesgo que nosotros calculamos en función a qué. En función a qué vamos a calcular nuestra tasa de riesgo. La tasa de regulación. No. La tasa de riesgo, ¿no? La vamos a calcular de acá. Por eso es que hice esta, ¿dónde está? Una pluma. Por eso es que entré al concepto de esto. La prima pura, que se llama, ¿no? Esto es el riesgo que nosotros estamos esperando. El número de siniestros que nosotros calculamos respecto al total de los asegurados, ¿no? De aquí va a salir nuestra tasa de riesgo, de cuánto conocemos ese riesgo que queremos asegurar. ¿De acuerdo? Entonces, ese riesgo acá va a salir de ahí, ese numerito expresado en porcentajes que dice acá. ¿Sí? Y multiplicamos, ¿no? ¿Por qué? Por estos costos, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, la tasa de regulación. Por normativa existe una tasa de regulación que tenemos que aportar, ¿a dónde? A la APS, ¿no? Eso, por los que no conozcan, es algo que se hace. También tenemos que aportar, ¿no? Aquí, a un fondo de protección al asegurado. Entonces se multiplica por ese costo, ¿no? Más la comisión de cobranza del tomador. Se divide eso entre ¿qué? Entre todo lo que son los costos de adquisición, ¿no? Por ejemplo, un típico costo de adquisición, ¿qué me puede decir para tomar una póliza de seguro, sobre todo con las entidades financieras? ¿Alguien conoce? ¿No? ¿O lo conocen y no ¿Comisión? quieren decir? ¿Qué? ¿Esa es la comisión? Ya, sí, son comisiones, ¿no? O sea, se paga por comprar algo, por tomar algo. No debería ser, pero se hace, ¿no? Pero está contemplado en la normativa esos costos de adquisición, más los gastos administrativos, ¿no? Más un margen de utilidad. Entonces, si vemos todos estos componentes, bueno, esto que está abajo también está acá arriba, perdón, lo de abajo es para mancomunada, pero es lo mismo, ¿no? En otras palabras, esta fórmula que está expresado en términos matemáticos y fraccionales, ¿no? Lo único que nos está diciendo es lo que hemos visto más acá, ¿no? Para establecer la prima neta, tienes que hacer todo este análisis. Es la tasa de riesgo más los costos. Considera eso. ¿Cuáles son los costos operativos? Para el caso del desgravamen hemos visto todos esos casos. Comisiones y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en otras palabras. ¿De acuerdo? Y para el tema de lo que es mancomunada, porque en el desgravamen hipotecario hay personas que son también mancomunadas, son codeudores, ¿no? Por ejemplo, los cónyuges. ¿Por qué creen que se ha aplicado? Porque cuando
en una entidad financiera existe un préstamo, la normativa obliga a que yo, por ejemplo, que soy casado, puedo prestarme, ¿no? Para un crédito, y la normativa de ASFIN me obliga a que tenga que participar de mi crédito mi esposa o mi cónyuge. O lo mismo para las mujeres, ¿no? Si declaramos o en nuestro carnet dice que somos casados. Eso es por temas legales, por los bienes gananciales y todo lo demás. Entonces, toda la historia que está detrás de esto es un tema legal que obliga. Entonces, en los créditos de desgravamen hay codeudores. ¿Y qué sucedía antes? Antes el seguro cubría solamente cuando fallecía el titular de la deuda y no el cónyuge. Y en la realidad sucedía que el titular de la deuda efectivamente era, digamos, o la esposa o el esposo, o la mujer o el varón, ¿no? Pero para pagar el crédito ambos contribuían, ¿no? En la cuota. Y normalmente sucede eso. Entonces, como sucedía eso, fallecía uno de ellos, por tanto, la capacidad de pago de esa deuda estaba en desventaja o reducida. Entonces, se generaba el incumplimiento y después la ejecución y todo lo demás. Entonces, para evitar eso es que se ha obligado ahora a que se tenga que asegurar también al codeudor o los codeudores que puedan existir. Y como estamos, lógicamente, como estamos asegurando a más personas, ¿no? Entonces, la prima tendría que ser diferente, ¿verdad? Y ahí es donde se ha puesto este factor, ¿no? Para una tasa mancomunada, ¿no? El TRM de acá, ¿no? Esta tasa de riesgo en caso de codeudores está expresada también en porcentajes, pero la prima que se debe cobrar es esta, para este TRM que les he mostrado acá, por si acaso está acá. Esta tasa de riesgo mancomunada tiene que tomar en cuenta la tasa de riesgo que hemos calculado, este TR, multiplicamos por N, es decir, la cantidad de codeudores que existen, el número de asegurados. Si son 2, entonces multiplicamos por 2 y se multiplica por el 1 menos la fracción, ¿no? Este FN, que es el factor de descuento del seguro. Que en los hechos, esta formulita lo que está haciendo es decir, oye, tienes 2 asegurados, entonces no puedes cobrar lo mismo, tendrías que subirle un poco más. Mientras más personas tengas, vas a tener va a tener que ser mayor la prima que vas a cobrar por ese producto, ¿no? Porque estás asegurando un mismo capital, pero por la probabilidad de un evento, pero que está en 2 personas, o sea, el evento, la probabilidad de ocurrencia se está incrementando si vale el término. ¿Sí, no ve? Porque estamos asegurando a 2 personas. Y basta que fallezca una de ellas, ¿no? Una de ellas para que cumplamos con todo el pago del seguro de desgravamen. Entonces, es bien delicado esto. El otro día, cuando les comentaba de que cuando se hicieron las licitaciones y bueno, la entidad creyó que porque la tasa de riesgo que se fijaron en la tasa neta, ¿no? Que estaba en la licitación, solo se fijaron en esta y no en la mancomunada. Entonces, claro, cobraban una tasa neta más baja, ¿no? No sé, voy a poner 1 por 1000, digamos. Este 1 por 1000, era para una persona, pero para mancomunada, para 2 personas o 3 personas, ya no era 1 por 1000, digamos, era 1.7 y para 3 personas era 1.9, ¿no? Multiplicado por 1000. Entonces, la entidad que tenía bastante créditos mancomunados, en el neto, el costo total que tenía que pagar, es decir, esto, ¿no? La prima de tarifa que está acá por el valor asegurado, entonces se hacía más alto de lo que pagaba antes, ¿no?
Y nosotros habíamos ofrecido, digamos, una prima un poquito más alta, digamos, no 1, sino 1.01, por decirles, ¿no? Por 1000, era más que 1, ¿no? No era mucho, pero era más. Así es que por eso estuvimos descartados, pero en estas estábamos por debajo, ¿no? 1.2, no sé, como ejemplo estoy poniendo. Entonces, fuimos descartados, pero en el neto era la propuesta más clara, más barata y la que más la convenía, digamos, a la compañía, ¿no? O a la entidad financiera. Entonces, se los comento esto porque hay que tener mucho cuidado en estos detalles. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver en los ejercicios. Con eso terminaríamos la parte teórica y empezamos a hacer los cálculos el miércoles y el viernes. ¿Tienen alguna consulta? Ya estamos excedidos en 11 minutos. ¿No hay? Entonces, si no hay consultas, lo que haríamos es que el día miércoles vamos a hacer los ejercicios. Todos los ejercicios que podamos hacer los vamos a hacer el miércoles. No quisiera que lo hagan en su casa o en horarios fuera del que está establecido para el módulo. Y el día viernes, no sé cómo quieren trabajar. Individualmente creo que es mejor porque estamos separados, ¿no? Físicamente, quiero decir, estamos separados todos. O si alguien quisiera trabajar en grupo, máximo de 3, ¿no? O de 2 personas también, para que podamos hacer la evaluación el día viernes. Vamos a hacer el día viernes, vamos a hacer el miércoles ejercicios prácticos conmigo y el día viernes les voy a dar un trabajo, no toda la clase, vamos a ir avanzando en la clase, para que forme parte de la evaluación del módulo, porque me piden que evalúe. Y lo vamos a organizarnos de esa manera el día viernes y me envían el cálculo que hagan y sobre eso vamos a poner las notas, ¿no? O registrar las notas. No sé si están de acuerdo. Sí, está bien. Sí. Está bien, Lizy. De acuerdo. Sí, creo que todos trabajan y es bien molestoso, aparte del trabajo, estar en esto, entonces lo haremos en el horario de las clases, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Lo que sí les pediría, quizás entre un poco, bueno, yo me voy a dar la tarea de obligarles a que vean el documental, pero más que por verlo como tarea, véanlo porque realmente es interesante. ¿Cuál es el nombre del documental? ¿Inside Job? Sí, y los que ya ya. lo han visto, Sí. si ya lo han visto, vuelvan a verlo. Lo que quiero es que entendamos cuál ha sido el rol de las compañías de seguro en este, porque ha sido el efecto gatillador de toda la crisis, por si acaso. ¿Ya? Entonces lo vamos a debatir o lo vamos a poner en el foro, no sé, pero véanlo. Y si pueden verlo mañana, mejor, o esta noche, no sé si tienen tiempo, o en el día si tienen tiempo, porque es una distracción positiva. Está bien, Lizy. Perfecto. Entonces, terminaríamos acá. Si no hay preguntas, o no existen preguntas, y el día miércoles vamos a hacer varios ejercicios. Voy a tratar de que hagamos con seguro de personas. Es un poquito más complicado, pero por lo menos conceptual vamos a tenerlo clarísimo. Y los componentes son básicamente esos. Y lo vamos a ver el miércoles. ¿De acuerdo? Está bien. De acuerdo. De acuerdo, No se Lizy. olviden, calculadora, tengan a mano sus calculadoras. Ya. Y nos veríamos el día miércoles. Ya. Ya, listo. Muy De bien. acuerdo, Lizy. Miércoles, De gracias. acuerdo, Lizy. Ustedes. Gracias, Lizy. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Miércoles. Chao. Chao, chao. Hasta luego.